Esta conferencia comenzará a grabarse. Muy buenos días a todos. Agradezco de antemano su asistencia a este webinar. Mi nombre es Angélica Castrillón, audióloga de Aural Tequendama en la ciudad de Cali. Y el día de hoy vamos a hablar sobre el extensor de audibilidad de nuestros audífonos Videx y cómo este ayuda al manejo de las frecuencias agudas. En esta presentación fue preparada gracias al apoyo de Susana Pastoriza, nuestra directora de audiología, y quiero aprovechar para agradecerle por todo el tiempo y el apoyo que me brindó. Entonces, les recuerdo que para iniciar vamos a apagar, por favor, ustedes apaguen sus micrófonos. Vamos a hacer todas las preguntas mediante el chat. Susana les irá contestando a medida que avance la charla. Y al finalizar, vamos a compartir las inquietudes que surgieron durante esta charla. Discúlpeme que creo que tengo aquí un problema técnico. No, creo que todo está muy bien. Bueno, entonces vamos a iniciar. Muchos hablan de células, perdón, discúlpeme un segundito. Perdón, discúlpeme. Bueno, entonces vamos a empezar. Muchos hablan entonces de células ciliadas muertas o zonas muertas de la cóclea. Pero aquí, hoy queremos pensar en zonas de la cóclea de difícil manejo o que hablemos de células que no tienen un buen funcionamiento o que no están sanas. Y Susana habla de que estas células generalmente podemos pensar que están moribundas. ¿Por qué? Porque no necesariamente tienen que estar muertas para que la audibilidad de los sonidos agudos esté limitada. Al momento de adaptar un audífono para buscar mejorar esos sonidos agudos, pueden pasar dos cosas. La primera es que la amplificación podría generar molestias por los niveles de reclutamiento o que la amplificación del audífono podría ser insuficiente. Aquí podemos ver una pérdida auditiva, donde tenemos nuestro campo audible, o sea, todo lo que el paciente logra escuchar, y el campo inaudible, lo que nuestro paciente no logra percibir. Pero el extensor de audibilidad no necesariamente se tiene que usar en pérdidas como esta, donde ya no tenemos respuestas en algunas frecuencias. Vamos a ver entonces qué es el extensor de audibilidad. El extensor es un sistema que coge un sonido que está aquí en la parte no audible y lo pone acá. ¿Para qué? Para que el paciente pueda empezar a percibir este sonido. ¿Y qué estamos buscando con el extensor? Es tomar entonces ese sonido agudo que no es audible y moverlo hacia una zona más audible de unas células que estén más sanas. Y lo vamos a transponer. Entonces ese sonido se convierte en un sonido más grave y le va a permitir al usuario primero poder percibirlo y segundo que éste sea cómodo para él. Y esto nos va a permitir entonces ampliar la audibilidad del usuario. Tal vez ustedes ya hayan escuchado hablar de la transposición frecuencial y que esta mejora la audibilidad del usuario. Con el extensor de audibilidad estamos ampliando la audibilidad. ¿Esto qué quiere decir? Que son nombres diferentes que usan las compañías, pero que hacen exactamente lo mismo. Es cuando hablamos, por ejemplo, del Dolex y el acetaminofén. Y ahora lo vamos a ampliar un poquito más. En esta imagen que vemos acá, tenemos el Sound Tracker. Y esto nos está mostrando todos los canales que tiene nuestro audífono. Y como lo vimos en la presentación anterior sobre el Sound Tracker, las respuestas del audífono se ven aquí en cada una de estas barritas. La franja amarilla en este caso nos indica qué cantidad de sonido se ha pasado hacia los sonidos graves y aquí arriba están las barritas que nos indican los sonidos que se han traspuesto.
Veamos entonces los diferentes métodos de hacer transposición frecuencial o de activar un extensor de audibilidad. Vamos a pensar en una cóclea. La cóclea tiene células ciliadas y cada célula ciliada es capaz de percibir un tono y un tono es una frecuencia. Ahora vemos este teclado. Aquí en este teclado, cada tecla tiene un tono, o sea, cada tecla tiene una frecuencia específica. Vamos a hacer de cuenta que estas teclas son las células ciliadas. Vamos a simular entonces con este teclado una cóclea. Aquí en este caso vamos a tener los sonidos graves a este lado y los sonidos agudos en este lado. Ya nos imaginamos que estos teclados van a representar las cócleas. Y vamos entonces a ver los dos métodos que tenemos para hacer la transposición frecuencial. Un método es la transposición lineal. Y aquí se van a tomar estos sonidos agudos y manteniendo este ancho de frecuencia, se va a pasar todo entero a una zona más grave. Esta transposición lineal es la que usamos cuando activamos el extensor de audibilidad. Y el otro método es la compresión frecuencial. Aquí lo que se hace es tomar esos tonos agudos, se comprimen y se meten aquí en este pedazo. Para Videx, utilizar el extensor de audibilidad permite un sonido más limpio porque no se distorsiona. Y ahora vamos a ver cómo funciona. Entonces, con el extensor de audibilidad, de toda la zona que no es audible, se toma el pedazo que más se reconoce, aquí donde ustedes alcanzan a ver esta puntica. Y permanentemente se pasa a la zona más audible. Todo esto lo hace el audífono muy rápido. Coge los sonidos agudos sin comprimirlos para evitar que el sonido se deforme y esto le está permitiendo al paciente todo el tiempo mejorar la nitidez y tener un sonido más limpio. Mientras que en la compresión frecuencial, toda la zona no audible, que es esta zona gris, se comprime y se transpone, por lo que podría haber alguna diferencia en el sonido original, como lo podemos ver aquí, donde el tamaño de las barras se modificó. Estas barras verdes de acá arriba se modificaron a estas de acá abajo. Entonces, el mecanismo extensor de audibilidad de Videx funciona de la siguiente manera. Para este caso, vamos a tener un usuario que tiene las frecuencias audibles hasta 2500. Como lo estamos viendo, aquí con esta lineecita estamos indicando que hasta aquí llega la audibilidad del paciente. Pero el audífono, sin embargo, está detectando información frecuencial entre 2500 y 5000 hercios. Lo que hace el audífono entonces es detectar el sonido que sobresale de los demás, la puntica que veíamos anteriormente, aquí en este caso está en 4000, y vamos a ver cómo la transpone. El audífono entonces coge este sonido y lo pasa una octava hacia las frecuencias graves, manteniendo la relación entre los armónicos y los formantes. Aquí vemos cómo se corre toda la zona y vamos a ver cómo todo esto que está por los lados se va a filtrar y nos va a quedar una sola curva. Entonces, así como lo vemos aquí, se corrió una octava, se filtró todo lo que teníamos anteriormente acá y nos quedó una sola curva. El audífono permanentemente todo el tiempo está corta, pega, corta, pega, corta, pega. Filtra los sonidos que quedan por fuera del ancho de banda y ya con la señal filtrada la transpone y la amplifica junto con la señal de menor frecuencia. Entonces, cuando el audífono toma esa información que no es audible y la pasa a la zona más grave, se podría pensar que esos sonidos se están mezclando, pero no. Esto no nos va a suceder porque los sonidos no se mezclan. Cuando yo escucho una flauta y un tambor o una guitarra y un piano, yo siempre puedo reconocer que está sonando. A diferencia de cuando tengo una luz azul y una luz roja. Si yo mezclo la luz azul y la luz roja, voy a tener una luz morada. O si mezclo una luz azul con una luz amarilla, tendré una luz verde. El algoritmo de transposición asegura que los sonidos transpuestos se superpongan a los sonidos originales de tal modo
que los sonidos serán armónicos y no se van a mezclar. Perdón, aquí. Con el extensor de audibilidad, entonces el audífono logra que el sonido agudo se corra una octava hacia los graves. Ahora vamos a ver un poquito más qué es una octava. Pero antes vamos a recordar que las células ciliadas, a donde va a llegar el sonido traspuesto, están mucho más sanas. Que el audífono solo va a transponer el tono fundamental y va a mantener intactos tanto los armónicos como los formantes del habla. Esto que va a permitirle al usuario saber si suena una llave o si canta un pájaro. Aunque va a sonar un poco más grave, nunca van a dejar de ser ni el pájaro ni las llaves. Y esto también le va a permitir reconocer y discriminar las consonantes, la S, la ch. Todas van a ser fáciles de discriminar para el paciente. Y cuando yo mejoro la discriminación de los consonantes, el usuario va a lograr una mejor discriminación y va a poder entender mucho mejor. Entonces ahora sí vamos a ver qué es una octava. Entonces una octava es una escala musical completa que empieza en do y termina en si. Entonces aquí cada tecla me representa un tono. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Cuando hablamos de dos octavas, vamos a decir do, re, mi, fa, sol, la, si dos veces. Aquí tenemos una octava y aquí tenemos dos octavas. Y así sucesivamente. En este caso, entonces, vamos a tener una octava, dos octavas, tres octavas, cuatro octavas y cinco octavas. Y esto es como se representa musicalmente, pero vamos a verlo pensando en nuestra audiometría, que es lo que queremos aclarar. Cuando hablamos entonces basándonos en el audiograma, una octava va a empezar en 125 y llegará hasta 250. La segunda octava será de 250 a 500, de 500 a 1000 tenemos la tercera, de 1000 a 2000 la cuarta, de 2000 a 4000, de 4000 a 8000. Y si tuviéramos el caso de un audiograma de alta frecuencia, aquí tendríamos otra octava de 8000 a 16000. Si mi usuario tiene alteradas las frecuencias agudas a partir de 4000, la octava anterior será esta que tenemos acá. Fijémonos también que en la audiometría, ¿cuáles son los sonidos agudos? Todos estos que tenemos acá. Aquí están las consonantes. Y miremos la intensidad. Cuando un paciente tiene una audiometría con una caída, más o menos acá en 65 o en 70, toda esta información es la que se está perdiendo. Es claro entonces que los sonidos de la mayoría de las consonantes son agudos. Y cuando hay una pérdida de esos sonidos agudos, vamos a tener problemas de audibilidad de sonidos consonánticos como la S, la ch, la F, la T. Pero sin embargo, las vocales son audibles casi siempre. Aquí Susana me dio un buen ejemplo que voy a tratar de repetir. Quiero que por favor me escuchen atentamente y por el chat ustedes escriban lo que yo les voy a decir. Creo que de pronto varias personas van a conocer el ejemplo, pero bueno, vamos a hacerlo. Dice así. Les recuerdo por favor que tengamos los micrófonos apagados porque se está escuchando como un ruido de fondo. Bueno, entonces voy a darles el ejemplo para que por favor lo escriban. Aeo, eue, o. Euo, uae, aao, o, uea. Ahí les hablé cómo nos estaría escuchando un usuario que tiene pérdida auditiva de las frecuencias agudas. ¿Qué entendieron? Que quisiera saber que en el chat si alguien me puede decir qué dije. Ok, no entendieron nada, solamente vocales, no se entiende, varias vocales. Bueno, entonces así es como nos escucha un paciente. Si yo repito la frase escuchando las consonantes, esto fue lo que traté de decirles. Platero es pequeño, peludo suave, tan blando por fuera. No se parecen nada. Es lo mismo que les dije la primera vez, pero solamente le agregué las consonantes. Y si tenemos una pérdida auditiva, un paciente con pérdida auditiva, y las consonantes no son audibles, él no va a poder discriminar y no va a poder entender. Sin embargo, si yo pienso en amplificar los sonidos agudos para que
se vuelvan audibles cuando esas células ciliadas están muy dañadas, nos puede causar en ocasiones más problemas que soluciones, porque al estar dañadas esas células y volver los sonidos audibles, lo que voy a poder generar puede ser una molestia. Es como si le estuviera poniendo alcohol a una herida. Teniendo en cuenta que aunque con el audífono se logre que el usuario escuche un sonido agudo, eso no quiere decir que él va a entender y sobre todo que sea cómodo para él. Así que cuando el audífono convierte los sonidos agudos en graves por medio del extensor de audibilidad, sin afectar los formantes del habla, le voy a brindar al paciente una mejor discriminación. Y cuando el audífono convierte los sonidos sin afectar los armónicos, va a mejorar la audibilidad. Es por eso que el usuario va a escuchar el timbre, el reloj o el pájaro cantar. Le van a sonar más graves, pero no van a dejar de ser ni el timbre, ni el pájaro, ni el reloj, porque se mantienen los armónicos y el timbre de los sonidos. Ahora vamos a hablar sobre los candidatos a usar el extensor de audibilidad. Teóricamente, los pacientes con zonas muertas son perfectos para usar un extensor de audibilidad, o sea, pacientes con audiogramas como estos que estamos viendo. Entonces, aquí tenemos un ejemplo, aquí tenemos otro claro ejemplo y acá tenemos otro claro ejemplo. Sin embargo, como ya hemos visto que puede que las células no estén totalmente muertas, sino que estén agonizando, están moribundas, candidatos con pérdidas auditivas como esta, que aún logran escuchar, con ellos también podemos probar el extensor. Con todos estos ejemplos podemos probar el extensor. ¿Y cuándo lo podemos probar? Cuando el paciente se queja de que aún con el audífono está escuchando, pero sigue con dificultades de discriminación. Esta imagen entonces es como un pequeño resumen y adicional nos va a servir para tener un poquito más claro qué pérdidas auditivas se pueden beneficiar del uso del extensor de audibilidad. Ustedes aquí en este momento están viendo un cuadro gris, es una línea imaginaria que empieza en 1000 y a 60 decibeles de intensidad. Todas las pérdidas auditivas donde las frecuencias agudas caigan en este cuadro gris son susceptibles de probar el extensor de audibilidad. Porque si las frecuencias agudas caen dentro de esta zona, se supone que esas células ciliadas ya no podrían tener la habilidad auditiva requerida que les permita discriminar. Tenemos que pensar que esta zona no la podemos amplificar tanto y que de pronto, si se tiene un audífono que amplifique estos agudos, puede generar sobreamplificación en las frecuencias graves. Debemos recordar que las frecuencias graves también son importantes. Aquí las tenemos marcadas en el audiograma en color amarillo y nos indican dónde deben estar esas frecuencias graves cuando vamos a seleccionar el audífono. Tenemos que seleccionarlo entonces de acuerdo a la zona amarilla, porque si lo seleccionamos según la zona gris, puede que esta parte amarilla nos quede sobreamplificada. Entonces vamos a procurar que el audífono nos quede bien en la zona amarilla y si no nos queda muy bien en la zona gris, pues vamos a usar el extensor de audibilidad. Pero no podemos irnos sobre la zona gris y dejar la zona amarilla sobreamplificada porque con una sobreamplificación de las frecuencias graves, la molestia del paciente va a ser mucha. Y así como los agudos son importantes porque nos dan la discriminación, los graves nos dan presencia de sonido. Y vamos a verlo ahora con unos ejemplos. Entonces, aquí lo que queremos hacer es hacer como un paso a paso y mostrarles todo el proceso para activar el extensor de audibilidad, empezando por la selección del audífono. En este caso, queremos que tengan presente que hay que tener cuidado para escoger la amplificación de los agudos y olvidarse de los graves. Entonces, aquí se escogió un audífono Fusion. Compass recomendó un receptor P con adaptador personalizado y una ventilación de 1.6. En este caso, miren que por darle la audibilidad a estas frecuencias agudas, se nos quedó por fuera esta zona.
Y en este caso, este paciente va a tener mucha audición aquí y puede que reclute y adicional va a tener mucha molestia en los graves. En este caso se seleccionó un formato Fashion Power con manguera clásica, molde duro y una ventilación de 2. Aquí estamos escogiendo un audífono que encaja perfectamente en la zona amarilla y la zona gris la podríamos amplificar, pero podría de pronto ser un desperdicio porque muchas veces, como ya lo dijimos, tiene la capacidad de amplificar los agudos, pero al paciente le va a molestar. Entonces, no porque el audífono tenga la capacidad de amplificar los agudos, vamos a amplificarlos siempre. Si al paciente le molesta y con este tipo de pérdida tiene problemas de discriminación, probemos el extensor de audibilidad a ver qué pasa. Lo más probable es que le va a funcionar mejor. La idea con el extensor no es solo para cuando no nos alcancen las frecuencias, es también para cuando, aunque el audífono esté amplificando, el paciente no esté funcionando adecuadamente. Tenemos aquí otro caso. En este caso vamos a ver que se selecciona un formato Fashion con tubo fino de 0.9 y usamos un adaptador personalizado con una ventilación de 0.8. Aquí en este caso, los agudos quedaron por fuera de la zona, los graves, perdón, los agudos quedaron por fuera de la zona gris, pero la zona amarilla está bien. Y esta parte la podemos manejar con el extensor de audibilidad. Y si no tuviéramos otra opción, podríamos trabajar con esta selección y nos funcionaría. Y por último, aquí vamos a seleccionar el mismo formato Fashion, solo que vamos a trabajar con el tubo delgado de 1.4, el adaptador personalizado y una ventilación de 0.8. Aquí en este caso, los agudos están en el límite, pero la zona amarilla está bien. Y esta parte de las frecuencias agudas la podemos manejar con el extensor de audibilidad. La cantidad de frecuencias a transponer por el audífono va a ser menor que en el caso que vimos anteriormente, que fue este. Así que esta selección con el tubo de 1.4 podría ser la mejor selección. Ya vimos entonces varios ejemplos de una selección de audífonos y ahora vamos a ver dos casos y quiero que por el chat ustedes me indiquen cuál de los dos seleccionarían ustedes para un paciente. Entonces, el primer caso, esta imagen A es un audífono Fusion con un receptor P y acá tenemos la imagen B, el mismo Fusion con un receptor M. Entonces, ¿cuál de los dos audífonos seleccionarían para esa pérdida auditiva? Aquí les pongo nuevamente el ejemplo A y acá el ejemplo B y vamos a revisar en el chat que listo, B, B, el B, el B, el B, el B, el B. Muy bien. Listo. Perfecto. Si vemos entonces la imagen A, perdón, me devuelvo, la imagen A, el Compass, que es un software muy preciso y sabemos que generalmente nos da una opción acertada, sugiere un receptor P. Pero teniendo en cuenta todo lo que hemos hablado y según nuestro criterio profesional, podemos analizar y estar claros en que si usamos este receptor, primero podríamos generar molestia en las zonas graves y segundo, estaremos amplificando las frecuencias agudas y posiblemente generando incomodidad y el paciente se va a sentir mejor sin el audífono que con el audífono. Y en la selección B, entonces, las frecuencias graves están en la zona amarilla, los agudos están por debajo, activamos el extensor de audibilidad y estaría solucionado. Entonces vamos a pensar que esta selección B es con la que vamos a seguir el paso a paso para activar nuestro extensor de audibilidad. Entonces ya seleccionamos el audífono. El segundo paso va a ser realizar el test de feedback y el sensograma. Luego ir a reajustes en caso de que requieran hacer algún ajuste fino. Y luego en esa misma pantalla, al lado izquierdo, buscar el extensor de audibilidad. Aquí donde está el pajarito y le damos clic en la opción.
Entonces, cuando le damos clic al extensor, me abre esta pantalla que ustedes están viendo. Me salen dos pestañas, una que dice programas seleccionados y otra que dice ajustes. Vamos a revisar entonces la primer pestaña, que es la de programas seleccionados. Vamos a ver aquí los programas que se hayan creado en el audífono. Y aquí pueden ver que para este caso se crearon previamente dos programas, el programa 1 universal y el programa 2 universal 2, con el fin de que podamos hacer una verificación de cómo se siente el paciente con el extensor activado versus con el extensor desactivado. ¿Cuáles serán las pruebas? Entonces la idea sería pedirle al paciente, señor, por favor, repita palabras que le vamos a pasar. Estas palabras tienen que tener el fonema S porque es uno de los que más se le dificulta. Entonces vamos a decirle, por favor, repita 70, 60, silla, cita. Y eso nos va a permitir verificar inmediatamente qué tanta mejoría tenemos. Entonces fijémonos en la vista que tenemos aquí de salida contra frecuencia. Yo tengo en el programa 1 el extensor activado y en este parlantico me está demostrando que ese es el programa con el que el paciente está escuchando. Y acá en la gráfica de salida contra frecuencia vemos una sombra anaranjada y una sombra verde. ¿Qué me indican? La zona anaranjada es la que voy a transponer a la zona verde. Y adicional, pues tenemos la salida de los sonidos fuertes, medios y suaves. Y si nos fijamos más, la ganancia del audífono no alcanza a llegar a la línea punteada, que es nuestro objetivo. Aquí, en esta imagen, el extensor sigue activado en el programa 1, pero ahora el paciente está escuchando con el programa 2 que no tiene el extensor. Entonces aquí vuelvo y le paso las palabras y vamos a revisar qué tanta mejoría tuvo. Si tenemos la vista de salida contra frecuencia, aquí ya no va a salir la sombra naranja y la sombra verde porque aquí no tengo activada el extensor de audibilidad y vemos igualmente cómo la ganancia no alcanza a llegar a la línea punteada. Aquí en esta imagen vamos a ver que al paciente se le crearon 4 programas inicialmente y el extensor solo está activado en el programa 1 y en el programa 3 y el paciente está escuchando actualmente con el programa 1. Ahora voy a pasar a la pantalla de ajustes. Aquí en la pantalla de ajustes ya activé el extensor en el programa 1 y en el programa 3. Y desde aquí yo tengo un atajo que me va a permitir también comparar con el extensor de audibilidad activado y sin el extensor. Y vamos a encontrar adicional las 4 herramientas que tiene nuestro extensor de audibilidad. Una es la frecuencia de inicio, está el rango de frecuencia del audífono, el volumen para el sonido traspuesto y la aclimatación, las cuales yo puedo manipular si lo requiero y las vamos a explicar más adelante. Entonces vamos a empezar con la frecuencia de inicio. La frecuencia de inicio para este caso de este usuario está en 4900 hercios y se ve aquí y se ve acá. Esta brujulita nos indica qué es lo que Compass está proponiendo que esté en 4900. Adicional, tengo la llavecita que se puede mover. Esta llavecita yo la puedo manipular. La puedo mover hacia los agudos o hacia los graves. En este caso, no se puede mover hacia los graves, hacia los agudos, perdón, y ustedes ven que aquí no me salen lineecitas. Porque 4900 es el más agudo, el sonido que puedo transponer más agudo. Pero si la llave estuviera, por ejemplo, en 3000, yo sí podría moverla hacia los agudos. Generalmente en el extensor de audibilidad lo que Compass propone es perfecto, pero si tengo la opción de moverlo es porque en algún caso lo podríamos necesitar. En el pasado, el extensor de audibilidad cortaba los sonidos agudos y los convertía en graves. En este momento no los corta, los copia y los pasa a las frecuencias graves.
Esas frecuencias agudas no se desaparecen, se disminuyen la intensidad, pero siguen estimulando las zonas agudas. Y aquí se muestra que hay sonido hasta 10.000 hercios, pero es de muy baja intensidad. Y esto es lo que nos indica el rango de frecuencia de salida del audífono. Aquí vemos entonces más claro, cuando tenemos en la vista salida contrafrecuencia, se marca con una línea negra el inicio, que es acá donde tenemos esta lineecita negra. Entonces, vamos a ver un poco más las herramientas. Ya hablamos de la frecuencia de inicio, que es donde mi extensor va a empezar a cortar las frecuencias, a cortar las frecuencias agudas y nos está indicando cuál es la primera frecuencia que transpone, que es 4900. La segunda es el rango de frecuencia de salida del audífono y hace referencia al número de bandas que están abiertas por encima de la frecuencia de inicio. En este caso, llega hasta 10.000 hercios. Esto quiere decir que aunque el audífono está copiando los sonidos agudos, no se desaparecen, sino que disminuyen la intensidad. La tercera es el volumen del sonido traspuesto y es la intensidad, o sea, es donde yo puedo ajustar para que el sonido traspuesto suene más fuerte o más suave. Y la cuarta es la aclimatación, es una herramienta automática y el audífono hace un incremento gradual de la intensidad de manera automática, llegando hasta donde yo ubique el sonido, el volumen, perdón. Entonces aquí tenemos frecuencia, inicio, rango, volumen y aclimatación. Hay que tener algo en cuenta y es que la aclimatación siempre viene desactivada. Yo tendría que activarla cuando la quiera usar porque ella siempre viene desactivada. Aquí en esta imagen, bueno, me voy a volver un momentico acá. Entonces aquí vemos que el volumen está en todo el centro. Aquí en esta imagen se activó la aclimatación. Cuando se activa la aclimatación, inmediatamente la llavecita se viene al inicio. El volumen se modifica y se disminuye. Y el proceso de la aclimatación es hacer que llegue hasta donde tenía la llavecita en el centro de mi barra. La aclimatación siempre va a ser un incremento paulatino del volumen y en este caso va a tomar un tiempo aproximado de 12 días. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, se va a ir incrementando el volumen del sonido traspuesto. Pero si yo, en vez de activar la aclimatación, modifico inicialmente el volumen, este se disminuye. En este caso estaba en el centro y se disminuyó 1, 2 y 3 puntos. Y después se activa la aclimatación. Cuando esta empieza a funcionar, solo va a llegar al punto donde se bajó el volumen. ¿Sí ven hasta dónde va a llegar el volumen con la aclimatación? Si yo activo la aclimatación, también puedo ajustar y correrla para modificar la intensidad con la que inicia. La aclimatación generalmente va a empezar desde cero, pero si yo quiero que empiece desde la mitad, puedo modificarla para que no empiece con un volumen tan bajo. Y cuando yo modifique acá, también se va a modificar el tiempo de duración que va a tardar estos incrementos. Entonces ya activamos el extensor de audibilidad en el audífono y vamos ahora a verificar tanto la audibilidad como la discriminación que tiene el paciente. Lo primero que podemos usar teniendo en cuenta su utilidad y como lo hemos visto en las otras charlas es nuestro Sound Tracker. Con él vamos a poder verificar que el sonido que estoy transponiendo está por encima en el sensograma. Esta parte amarilla es la que estoy transponiendo y se ve aquí por encima del sensograma. Pero también podríamos usar el trazador del habla, que es una herramienta que está dentro del Sound Tracker y ahora la vamos a ver. Entonces, ¿qué es importante verificar, evaluar? ¿Qué tanta mejoría hay con el extensor? Vamos a ver ahora una lista de sonidos y palabras que podemos evaluar, pero entonces nuevamente la idea es pedirle al paciente que repita unas palabras que yo le voy a decir que tengan la S, porque ya sabemos que son las consonantes que el paciente no está percibiendo. Entonces vamos a pedirle
sin permitir que nos lea los labios, de pronto con un ruido de fondo. Vamos a decirle, por favor, repita silla, pizza, 70, fiesta, cima, con y sin el extensor. Y esto mismo lo vamos a hacer con sonidos, no solamente con palabras, sino también con sonidos, con el timbre del teléfono, el maullido de un gato. Y debemos siempre indagar sobre la calidad de la propia voz y la comodidad con la que está percibiendo los sonidos. Después al paciente le vamos a explicar qué es lo que pasa y vamos a ver cuál es la forma más sencilla de darle esa explicación. Pues como decía ahora, el trazador del habla, que es otra herramienta del Sound Tracker, nos serviría para poder verificar la funcionalidad del extensor de audibilidad. Lastimosamente, esta no es la imagen adecuada porque aquí no está activado el extensor de audibilidad, pero solamente queríamos, era como indicarles que esto también lo pueden usar. Pues para poder activar el extensor necesitábamos unos audífonos y pues ya saben, con toda la cuarentena, pues no pudimos hacer la prueba. Pero lo que estaríamos viendo en el trazador del habla, como lo vemos en el Sound Tracker, es que están traspuestas las frecuencias agudas sobre las frecuencias graves. Entonces, esta es la lista de sonidos y palabras que Susana hizo y que pueden usar para realizar la verificación de la que estábamos hablando. Entonces, hay sonidos como la cuchara golpeando un vaso, cepillarse el cabello, el maullido del gato, un silbido. Y palabras como pinza, chile, caja, sapos, oso. La idea es que tengan una guía y pues que usen la cantidad que crean pertinente, no es necesario usarlas todas. Como todos sabemos, entonces a veces no todo es perfecto. A veces se nos podrán presentar algunos casos que podríamos mejorar, porque algunos pacientes a veces podrían rechazar inicialmente el extensor. Algunos se van a sentir cómodos, otros se van a sentir menos cómodos, pero quisimos hacer como un resumen y unos tips de lo que podrían ajustar en un momento dado en las herramientas para ayudarle a los pacientes a sentirse más cómodos cuando usen el extensor. Entonces, vamos a encontrar aquí las quejas que tiene el paciente y acá las herramientas del extensor de audibilidad. Entonces, la primera queja que vemos es que el paciente rechaza el extensor. Para este caso, las opciones que podríamos aplicar serían correr hacia las frecuencias, la frecuencia de inicio hacia las frecuencias agudas, disminuir el volumen traspuesto o activar la aclimatación. Yo digo que son opciones porque a veces solamente con un ajuste el paciente puede que mejore, pero a veces tal vez va a requerir que hagamos más de un ajuste. Lo importante, tanto en esta como en las demás quejas, va a ser que siempre hagamos un ajuste a la vez. Entonces, si primero corremos la frecuencia de inicio, probamos cómo está y si aún no funciona, entonces disminuimos el volumen o activamos la aclimatación, pero no vamos a hacer todo al mismo tiempo. La segunda queja que tenemos aquí es que el paciente se refiere a sentir eco o resonancia. En este caso, las opciones que podemos usar es correr la frecuencia de inicio de las frecuencias agudas, disminuir el volumen o activar la aclimatación. Cuando el paciente se queja de que el habla no es clara, la opción que se tendría es correr la frecuencia de inicio hacia las frecuencias agudas. Puedo decirles que para el caso de que el sonido traspuesto no sea audible, lo primero que se debe hacer es verificar con el Sound Tracker que el sonido traspuesto esté sobre la zona audible. Y esta no es específicamente una queja, solo que al momento de que se le pide al paciente que repita las palabras, no vimos ninguna mejoría. Y en este caso, luego de verificar en el Sound Tracker, se puede aumentar el volumen del sonido traspuesto. Para la hiperacusia, la opción es disminuir o activar la aclimatación. Cuando la calidad de sonido es opaco, entonces corremos la frecuencia de inicio hacia las frecuencias agudas o aumentamos el rango de frecuencia de salida. En el caso que el paciente se queje de que tiene mucho ceseo, un exceso de heces y que todo lo escucha así,
correr la frecuencia de inicio hacia las frecuencias agudas o disminuir el volumen traspuesto o activar la aclimatación. Y en el caso de feedback, que se podría producir porque al hacer la transposición el agudo se amplifica, será reducir el rango frecuencial o disminuir el volumen del sonido traspuesto. Tampoco les puedo dar un orden y decirle vamos primero a hacer el cambio en la frecuencia de inicio, después el volumen, después la aclimatación, porque, por ejemplo, en el caso que estábamos viendo, la frecuencia de inicio era 4900 y si el paciente se queja de alguna de esas cosas y la solución es correr hacia las frecuencias agudas, no lo podríamos mover. Entonces, en ese caso, tendría que usar el volumen. Esto podría ser más como un ensayo y error, porque todos los pacientes van a ser diferentes. Es importante que cuando hagamos las modificaciones, eh, eso sí lo hagamos muy finamente. No vamos a disminuir el volumen del centro hasta cero, sino que vamos a recordar que hay unas lineecitas que son como una guía y las vamos a usar para hacer pequeños ajustes. Bueno, entonces ya hablamos sobre nuestro extensor de audibilidad y en qué audífonos está disponible esta característica. Entonces, esta característica la vamos a encontrar en todos los formatos, intracanales y retroauriculares. En las tecnologías Evoque, desde el 110, 220, 330, 440. En el Billón igual, 110, 220, 330, 440. En el Unique, en el 110, 220, 330 y 440. Y en el Dream, 110, 220, 330 y 440. Lastimosamente, el extensor no está disponible ni en Daily ni en los Unique 30, 50 y 100. Entonces ahí para que lo tengan en cuenta. El uso del extensor de audibilidad, entonces, en algunos casos, va a necesitar que hagamos un proceso de consejería a nuestro paciente. Primero, para evaluar qué necesita el usuario. Segundo, porque debemos ayudarle a reconocer los nuevos sonidos audibles para él. Recordemos que no es que los pájaros no cantaran, es que para el usuario no eran audibles y van a existir un sinfín de sonidos que aparecerán y puede que sea inicialmente algo extraño para ellos. Vamos también a buscar ayudar a reconocerle tanto los sonidos como las palabras que antes no eran audibles. Y vamos a tratar de que el paciente aprenda a reconocer su propia voz, porque la propia voz también la pueden sentir diferente. Vamos a tratar de no explicarle tanto, porque ya después de que el usuario está cómodo, si yo le digo, mira, se hizo un ajuste a los sonidos agudos, eso va a ser suficiente y no va a ser necesario explicarle todo lo que se hizo en el audífono para que él se sintiera así. Si ya tenemos un caso específico de un músico, de una persona muy culta que maneja mucha información sobre sonido, si le decimos corrimos una octava hacia los graves, esos sonidos agudos que no estabas percibiendo, estaría bien porque el paciente sabe que es una octava y va a entender de qué estoy hablando. Y recordar siempre que dependiendo del caso, podemos hacer los ajustes pertinentes, aunque estos ajustes debemos manejarlos muy cuidadosamente porque en muchas ocasiones ni siquiera vamos a necesitar hacerlos. Entonces, ya para finalizar, queremos compartir con ustedes unos casos donde se usó el extensor de audibilidad y las respuestas que se obtuvieron por parte de los pacientes. Entonces, aquí tenemos el primer caso. Es un paciente de 68 años que había sido usuario de audífonos de otras marcas, pero no había tenido un buen resultado, le había ido muy mal con los otros audífonos, estaba muy desconfiado, tenía mucho temor de invertir tanto su tiempo yendo a las consultas como su dinero. Pero fue a la consulta porque su esposa lo tenía desesperado. Él vive en un barrio fuera de la ciudad y durante algún momento de su vida estuvo por trabajo expuesto a ruido. Y la mayor necesidad que él tenía era poder discriminar en campo abierto y poder oír a distancia. Entonces su audiometría tenía unas frecuencias graves conservadas y una caída en agudos. Antes de empezar a hablar de la diapositiva, algo importante que Susana quiere que recordemos es que nosotros somos audiólogos y tenemos nuestro criterio y debemos confiar en él y sobre todo que debemos analizar cada caso. Esta fue la sugerencia que dio Compass
y aunque generalmente son correctas, no debemos nunca de perder la confianza en nuestros conocimientos y en todas las herramientas que podemos usar con los pacientes. Si nos fijamos entonces en este caso, se seleccionó un formato Fusion, un Unique 330, y la recomendación del Compass para el oído izquierdo fue un receptor M con un adaptador personalizado y una ventilación de 1.6, y para el oído derecho un receptor P, también con adaptador personalizado y ventilación de 1.6. Entonces, ¿qué creen de la sugerencia del Compass? Si quieren escribir y leemos algunas. Entonces, recuerden que el Compass seleccionó para el oído izquierdo un receptor M y para el oído derecho un receptor P. El paciente necesita los dos audífonos. Va a ser una adaptación bilateral. Ok, puede quedar muy tapado, puede dar oclusión, mejor con el M. Un receptor P en el izquierdo lo traería mucha distorsión, los graves quedan sobreamplificados, receptor M en los dos, en ambos oídos receptor M, M bilateral. Bueno, entonces, en este caso, se seleccionó, no se siguió la recomendación de Compass en ninguno de los dos y se seleccionó, perdón que se me detiene la presentación, y se seleccionaron receptores S con oliva abierta. Y van a decir, pero bueno, quedaron por fuera las frecuencias graves de la amplificación del audífono, pero se concentró la atención en no sobreamplificar los graves, porque con la recomendación del Compass se olvidaron de los graves y se pensó únicamente en los agudos. Y recuerden que si yo pienso en amplificar esas células ciliadas que están dañadas, que igual puede que tengan problemas para discriminar, adicional estaba generando molestia en las frecuencias graves. Entonces, en este caso, se concentró la atención en no sobreamplificar las graves, se realizó el test de feedback y el sensograma y se activó el extensor inmediatamente. Y así quedó nuestro extensor de audibilidad, con una frecuencia de inicio en 3000 Hz. Y recuerdan que hablamos de poder modificar la frecuencia de inicio, entonces este ejemplo nos sirve perfecto porque aquí podemos ver la llavecita y yo la puedo ajustar hacia las frecuencias agudas. Bueno, entonces quedó con una frecuencia de inicio en 3000 Hz, el rango de frecuencia del audífono que se da automáticamente según la frecuencia de inicio fue 4900, el volumen quedó en la mitad y no se activó la aclimatación. Y el paciente dijo, no, yo siento como que la S mucho, como que me estuvieran hablando así, es como arrastrado, todo se escucha muy incómodo. Entonces lo que se decidió fue correr la frecuencia de inicio a 3800, un poquito más aguda. Lo que se modificó fue solamente una rayita. Recordemos que no vamos a pasar de 3000 a 4900, vamos a hacer ajustes muy finos. Y fíjense adicionalmente que cuando yo modifique esto de 3000 a 3800, la frecuencia el rango de frecuencia de salida del audífono automáticamente se modificó y pasó a 7000. Entonces aquí estaba 3000, 4900 y aquí pasó a 3800 y esto automáticamente se cambió a 7000. Y el paciente dijo, uy, sí, ya me siento mucho mejor, ya no se siente tanto las heces, se sienten solamente un poquitico, las siento por allá un poquitico. Entonces, se disminuyó el volumen del sonido traspuesto. Fíjense que el ajuste inicial era donde está la rayita verde y el volumen se disminuyó únicamente una rayita. Y el paciente dijo, ah, bueno, sí, ahora sí me siento mejor. Entonces, se activa la aclimatación y la aclimatación empieza desde cero, pero este paciente no estaba tan incómodo. Entonces, la intensidad con la que empieza la aclimatación se modifica y se pone acá y esperamos a que la intensidad se incremente hasta llegar
a donde el paciente se había sentido cómodo. Recuerden que cuando yo modifico la intensidad de la aclimatación, cambia el tiempo que pasa entre este cambio. Entonces, luego de todos estos ajustes, el paciente se fue feliz, ya lleva más de 2 años con los audífonos, está completamente feliz, recuperó la confianza que había perdido con los audífonos anteriores, está muy satisfecho, en su último control refirió que estaba muy bien y pues adicionalmente la esposa logró mejorar la relación. El caso 2, tenemos a una mujer de 80 años que nunca había usado audífonos. Ella tenía una hipoacusia moderada y se quejaba de tener muchos problemas de discriminación en ruido. Ella vive cerca de un centro comercial y le gusta ir a dar paseos, pero cuando va al centro comercial ella dice que no, que hay mucho ruido y que ya no logra entender. Para ella se seleccionaron 2 audífonos y un Nick Fashion Mini 440 con tubo delgado de 0,9 y oliva abierta. Y esta es la pérdida auditiva de la paciente. Entonces miren que la paciente se le hizo el test de feedback, el sensograma tuvo respuestas en las frecuencias agudas. Entonces a ella inicialmente, aquí está lo que estábamos hablando, y así quedó inicialmente el ajuste del compás. Lo único que se le hizo para al momento de la adaptación fue poner la aclimatación en 2. Y no se activó inicialmente el extensor porque, como ya les dije, el sensograma tuvo unas respuestas en frecuencias agudas. Pero cuando ella viene al control, ella refiere que sigue igual, que sí escucha un poquitico mejor, pero que igual que ella no entiende. Ella sigue sin entender. Entonces, en este caso, se activa el extensor de audibilidad tal como lo ajustó Compass. Lo único que se hizo fue activarlo. Y la usuaria inmediatamente, al momento de activarse el extensor, ella dijo, uy, ¿qué me hicieron? ¿Qué le pasó al audífono? Ella tiene un oído entrenado, entonces notó la diferencia del sonido. Sin embargo, le gustó y empezó a entender mucho mejor. En este caso, el único ajuste que se hizo fue la aclimatación en 2. Primero porque pues era una usuaria nueva de audífonos, pero ella tenía mucha molestia para oír, a ella le estaba molestando pues, los sonidos. Y es una cosa bastante común que nos puede pasar con el adulto mayor, y es que nunca podamos pasar al nivel 4 de aclimatación. Finalmente, entonces no se le hizo ningún ajuste, solamente se activó el extensor y la paciente entendió mucho mejor, entiende mucho mejor y está muy feliz con los audífonos. Nuestro tercer caso es un ingeniero de 70 años que además canta en un coro. Él sufre de otoesclerosis y le operaron el oído izquierdo, pero quedó cofótico, así que no le operaron el derecho y en ese oído pues tiene una pérdida auditiva. Se queja de no entender bien con un solo audífono cuando está en situaciones ruidosas o cuando está a mucha distancia y sobre todo que cuando está cantando se está desafinando en el coro. En este caso, la selección del audífono fue un audífono Dream 440 CIC para ese oído derecho. El usuario toda la vida ha sido paciente de audífono intracanal, es muy vanidoso, ha rechazado los audífonos retroauriculares y él tiene un Big Cross para el oído izquierdo, pero solo lo usa en el momento específico y apenas puede se lo quita, lo mantiene guardado porque dice que se le ve mucho y adicional maneja sus audífonos con un RCDEX. Él tiene activos 3 programas, el programa principal, el confort y la música, y en los 3 programas está activo el extensor. La frecuencia de inicio es de 4000 hercios y este es un candidato perfecto porque no requirió ningún cambio, se sintió muy satisfecho, refiere que su afinación al momento de cantar en el coro mejoró mucho. Y lo que queríamos mostrar con estos 3 casos, primero, era que solamente en uno de los 3 fue necesario hacer un proceso de mejorar y hacer ajustes. Esto quiere decir que es muy exacto el extensor de audibilidad. Adicional, miren que ninguno de los pacientes tenía EVOC. Queríamos que ustedes vieran que si un paciente es feliz con un Dream, imagínense cómo estaría con un EVOC. Finalmente, pues agradecerles por
haber asistido a este webinar. Recuerden que somos audiólogos, que podemos decidir qué audífonos vamos a seleccionar, qué herramientas vamos a usar y qué es lo que más le conviene a los pacientes. Debemos confiar en nuestro criterio, pero sobre todo analizar las respuestas del software antes de aceptar sus sugerencias. Recuerden también usar las herramientas de verificación con las que tenemos mucha información valiosa. Y tercero, que no solamente estamos hablando de zonas muertas de la cóclea, sino de zonas que están moribundas y que se pueden hacer muchas cosas para ayudar a mejorar tanto la audibilidad como la discriminación. Y ya con esto terminamos. Les agradezco enormemente su asistencia. Espero que haya sido una información útil para ustedes, un tema que complemente todo su conocimiento y puedan ponerlo en práctica. Y ahora vamos a ver pues las preguntas que surgieron en el chat para que Susana nos ayude respondiéndolas a todos y todos aprendamos un poquito más con ellas. De parte de todo el equipo, esperamos contar con ustedes en la próxima reunión y recuerden que este tema lo tendremos nuevamente en la jornada de las 3 de la tarde. Hola. Hola. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Muchas gracias por la presentación, Angélica. Yo soy Edna. Hola. Y les voy a ayudar con moderar las preguntas del día de hoy. Muchas gracias. Entonces, una de las primeras preguntas que tiene Alex Forero es sobre la discriminación. Dice, pero la discriminación debería ser con el fonema S al final, porque allí es donde hay dificultad en la discriminación. Susana, ¿está? Sí, aquí estoy. Yo respondí esa pregunta, pero quisiera responderla para todos porque creo que es una idea que puede ser generalizada, lo mismo que piensa Alex. Es importante, Alex habla de las S's, de que las S's son importantes ponerlas al final. Lo que pasa es que no es lo mismo decir oso que decir osos. Denme un segundo que... Hola, ¿ya me oyen? Hola. Sí, perfecto. No es lo mismo decir oso que decir osos, pero cuando uno dice osos, puede el paciente escuchar oso, pero si uno dice oso, puede escuchar oco, oto o cualquier otra cosa. O sea, las consonantes pueden estar al principio, pueden estar al medio, pueden estar al final, y él mismo hizo otra pregunta de que ay, no me acuerdo cuál era la pregunta. Sí, pero de todas maneras, las consonantes, la evaluación debe ser, la pregunta que le estaba haciendo era que si tenemos que revisar más bien el contexto. El contexto se revisa en general, cuando el paciente está en su vida diaria, pero nosotros aquí estamos evaluando la audibilidad de una consonante, que puede ser una ch, que puede ser una t, que puede ser una S, por eso decimos 60, 70, ¿sí? Sin tener un contexto, porque estamos evaluando la audibilidad. Y esa lista de palabras, pues, no es una lista ni medida, ni es una lista oficial de nada. Es una serie de palabras que hemos puesto allí que tienen las consonantes en el medio, al final, al principio, que tienen S, que tienen che, que tienen I, también la I es aguda, y con eso vamos a evaluar la audibilidad de la consonante, que es la que finalmente va a participar cuando utilicemos una frase y miremos el contexto. Perfecto. Listo. No sé si queda clara la pregunta. Alexandra, al final hace otra pregunta en la que dice, ¿se sugiere incluir este tipo de pérdidas frecuenciadas hasta 10.000 Hz para mejorar el rango de audibilidad? Perdón. Espérate un momentico, ¿sí? Espérate un momentico que es que... ya. Ya apagué el teléfono, es que está mi teléfono conectado al computador
y entonces por más que le quito el sonido, sigue, pues va a sonar el computador, ya apagué el Ok. teléfono. La pregunta, disculpa. Bueno, entonces la otra pregunta es, ¿se sugiere entonces incluir ese tipo de pérdidas de frecuencias hasta 10.000 Hz para mejorar el rango del extensor de audibilidad? A ver, si entiendo la pregunta, es hacer una audiometría de alta frecuencia, ¿es lo que están diciendo? Sí, tampoco estaba como muy clara la pregunta, pero es Alexandra como siguiendo el mismo, el mismo tema de las preguntas. Ella también te Bueno, hizo la pregunta acerca del contexto. Después de la pregunta del contexto está esta. bueno, a ver, nosotros no necesitamos que las células ciliadas estén dañadas totalmente, entonces no nos importa si la pérdida, si la audición del paciente llega a 2.000 y no tiene 3.000 ni 4.000, o llega a 4.000 y no tiene 6.000 ni 8.000, y no sé si llega a 10.000, pues si no lo tenemos, muchos de nosotros no trabajamos con alta frecuencia. Allí lo que necesitamos saber es que existen agudos, cualquier agudo a partir de 1.000 hacia los agudos son agudos. Todo lo que caiga dentro del cuadro gris, el cuadro gris está a partir de 1.000 y a partir de 60 decibeles. Entonces, si yo tengo una pérdida auditiva que tiene 2.000 en 70 o 2.000 en 60, 4.000 en 80, y digamos que vuelve a subir a 6.000, tiene un trauma acústico, ¿sí? No me importa cómo está 10.000. Sin embargo, ese paciente, así el audífono pueda amplificar el 4.000 en 80 decibeles y tenga un sensograma perfecto, y ese paciente no entiende porque sus células ciliadas en cualquiera de las zonas agudas, no estoy hablando de cuál es la frecuencia, sino después de 1.000 para allá, en algún lado tiene una debilidad en la funcionalidad de esas células ciliadas agudas, el sistema va a hacer una transposición. Entonces, ¿desde qué frecuencia hace la transposición? Desde la frecuencia que el sistema revisa que tiene menor audibilidad. Y después nosotros, con la llavecita que les mostraba Alejandra, lo podemos modificar, pero no necesitamos llegar a 10.000 ni a nada. Es más, los audífonos no tienen el ancho de banda hasta 10.000, excepto los que tienen receptor en el canal. El ancho de banda de un audífono normalmente, bueno, puede llegar a 7.000 Hz. Y de allí en adelante, solamente los que tienen receptor en el canal y los CIC, que tienen el receptor ahí pegadito, ¿sí? Bien adentro del canal, son los que pueden llegar a un ancho de banda de 10.000 Hz. Si no, revisen la ficha técnica. Las fichas técnicas dicen ancho de banda de 200 a 7.000 Hz. ¿Sí? ¿Listo? Edna, ¿sí queda claro o algo más? Ok, muchas gracias. Nuevamente recordar pues, las gracias, Angélica, por esta presentación. Voy a leer la siguiente pregunta de Carol. Ella pregunta que si la aclimatación tiene un periodo recomendado de activación. Yo creo que Carol lo preguntó antes de que Angélica hiciera la explicación del tiempo, y después ella misma contestó que ya estaba claro. Sin embargo, es algo que le podemos aclarar. La aclimatación la hacemos en el momento que creamos que la necesitamos, ¿sí? Puede ser cuando el paciente se va con el extensor de audibilidad y vuelve y dice, uy, pero es que esto está muy duro, pero es que, sí, puede ser. Otras veces, en el mismo momento que prendemos la aclimatación, la activamos, el paciente nos puede decir, ay, no, qué raro, qué feo. Entonces le podemos bajar, a poner la aclimatación. Y el tiempo que se demore en llegar a lo ideal depende de qué tanto le hayamos puesto de aclimatación. Carol, no sé si está bien. Hay algo hay alguien que es Lina Isabel Osorio, que se quedó en una de las diapositivas del primer caso y está pidiendo que si le podemos pasar hacia atrás
alguna de las diapositivas del caso 1. No sé, Lina Isabel, ¿cuál era cuál es la diapositiva que querías ver o cuál es tu duda? Ok, bueno, ven, me bajo. Lina Isabel está allí. Lina Isabel Osorio. Parece que se fue. Bueno, Mientras llegamos a esa pregunta, quiero recordarles que la charla de hoy la dictó Angélica Castrillón y que la van a tener disponible en las horas de la tarde en el canal de YouTube. Entonces pueden ingresar ahí nuevamente al canal para repasarla o ver incluso estas mismas preguntas que estamos resolviendo. Varias de las audiólogas, Susana, preguntan que si pueden obtener las listas y el cuadro. Eso pues lo pide María claro. Teresa, Mensa, Carol, varias. Están preguntando si es posible. Nosotros tenemos esas listas en Vides. Yo muchos de los clientes ya las tienen, pero las podemos volver a imprimir o mandarlas por internet. Y el cuadro está modificado, o sea que del cuadro que tenemos viejo, yo le hice unas modificaciones, entonces se puede copiar de ahí de la presentación y mandarlo por correo o yo se las mando a ustedes las consultoras y ustedes las reparten, claro que sí, para eso están, para usarlas. Perfecto, muchas gracias. También preguntan que si el extensor se puede programar bilateral, aunque tú ya respondiste que se puede programar de forma bilateral o unilateral. Eso es muy importante. A ver, normalmente todo lo que uno hace, y especialmente con estos audífonos que tienen comunicación interaural, es bilateral. Pero resulta que nosotros tenemos en el centro de la pantalla de programación dos medialunas pegadas, roja y azul, que nosotros las podemos despegar. Cuando nosotros las despegamos, al hacer clic se despegan, podemos trabajar en un solo lado las cosas que queramos. Entonces, lo que tenemos que saber, que eso era una de mis grandes dudas, ¿sí? Que yo decía, pero a ver, si pues yo conozco algo de música, entonces yo digo, a ver, me van a sonar un tono en un oído y un tono en otro lado, y entonces esto me va a quedar descuadrado. Y resulta que es que estamos trabajando en octavas. Entonces, si ustedes se fijan, las teclas de piano que les mostró Angélica, dice do, re, mi, fa, sol, la, si, una octava, do, re, mi, fa, sol, la, si, otra octava. Entonces yo puedo tener do en un oído y do en otro oído en dos octavas distintas y el cerebro las junta. Entonces no pasa nada si nosotros ponemos extensor de audibilidad en un solo oído. No le va a quedar descuadrado el tono porque vamos a trabajar en la misma octava en los dos oídos, ¿sí? Entonces eso cuando alguien maneja música, y en el caso de la señora de 80 años que Angélica decía, ella tiene un oído entrenado porque ella es música. Entonces ella sabía cuando se le dijo, le corrimos una octava hacia los graves, ella sabe de qué se está hablando. Entonces podemos trabajar extensor de audibilidad, yo lo prefiero en los dos oídos. Sin embargo, cuando tenemos un oído con una gran caída y el otro no, lo podemos hacer separando estas dos medias lunas azul y roja y sin miedo porque no se nos va a descuadrar la calidad de sonido. Perfecto. Pues yo creo que, bueno, no sé si dentro de lo que respondiste cabe, pero Luisa Fernanda Ochoa hace otra pregunta en la que dice, ¿por qué pensaron en usar el extensor de audibilidad en el segundo caso si tenía respuesta en agudos? Ese es el caso que estamos hablando. Es que el extensor de audibilidad no solamente sirve, es decir, no se usa solamente cuando no hay respuesta en agudos. Eso es una de las cosas que tenemos como objetivo de que quede bien clara. No estamos hablando de la ganancia de los agudos, estamos hablando de la funcionalidad de los agudos. Entonces, el paciente puede tener
audibilidad en agudos y no entender que sus células ciliadas pueden tener un daño. Entonces estamos estimulando células ciliadas sanas en vez de células ciliadas con alguna lesión. Entonces, en este caso, era una paciente que tenía una dificultad en la discriminación y se probó, o sea, este no era un caso de que, no, le vamos a poner extensor de audibilidad porque tengo la seguridad de que va a quedar bien. No, era una paciente difícil, una paciente que inicialmente no se le activó el extensor de audibilidad porque pues no hacía falta. Sin embargo, cuando ella dijo que no entendía, que le costaba trabajo oír, le vendimos el extensor de audibilidad, la verdad, miedo, sí, que a ver si de pronto funciona. Y funcionó. Entonces, por eso es que quiero mostrar que no solamente es buscar la ganancia de las frecuencias agudas, sino la discriminación, la estimulación de células un poquito más sanas, ¿sí? Porque las células ciliadas agudas estaban un poquito más deterioradas. Hay algo que yo quería resaltar un poquito y es que cuando hicimos la explicación de la transposición frecuencial, del extensor de audibilidad, la transposición lineal y la transposición con compresión, no estoy segura si quedó bien claro de que Videx solamente usa la transposición lineal. La transposición frecuencial que se hace con compresión no es de Videx, es de otras compañías, para ellos les funciona bien. A nosotros nos funciona bien la transposición lineal y es la única que usamos. Lo único es que pues tenemos que explicar que existen dos, pero nosotros en Videx solamente nuestros audífonos usan la transposición lineal. Y con respecto al trazador de habla, la imagen que teníamos pues es la imagen que tenemos de transposición de trazador de habla. Hemos hecho muchas pruebas del trazador de habla con extensor de audibilidad, solamente que pues no teníamos la imagen disponible para ponerla en nuestra presentación. Entonces no sé si hasta aquí ya no hay más preguntas. Veo que hay muchas personas que están ya abandonando la charla porque ya hemos terminado. No sé si queda alguna más. Hay una de María Teresa. Sí. Que me parece interesante y ella pregunta, ¿en pacientes con tinnitus el extensor de audibilidad puede mejorar? A ver, lo que pasa es que cuando nosotros hacemos una terapia para manejo del tinnitus, nosotros no estamos haciendo tratamiento de tinnitus, primero. Segundo, nunca nuestro objetivo en el tratamiento del tinnitus es enmascarar nada. Entonces, el extensor de audibilidad sirve en el caso de que un paciente tenga problemas de discriminación, ¿sí? Pero cuando ponemos el programa Zen, nosotros estamos buscando habituación con algunos tonos y realmente si nosotros ponemos el extensor de audibilidad, pues no estamos haciendo nada, porque si el paciente tuviera una pérdida en agudos y además de tinnitus tuviera un problema de discriminación, podría servir. Pero si no, la verdad es que el programa Zen lo que hace es buscar una habituación y lo podemos lograr con Zen y lo podemos lograr con cualquier cosa que suene. Lo que pasa es que el Zen lo que tiene de maravilloso es que es fractal y que al ser fractal y estar calibrado de acuerdo al sensograma, nos va a dar una respuesta mejor. Pero pues si yo tengo un equipo de sonido y pongo música de Enya muy suavecita, que no me tape el tinnitus y que me logre hacer la habituación, pues también sirve, ¿sí? Entonces no creo que haya ninguna relación entre el extensor de audibilidad y el tinnitus. Ok, muchas gracias, Susana. Encontré otra pregunta
en la que pues preguntan si dentro del protocolo de adaptación se debe registrar un umbral de disconfort. ¿Eso limita o afecta el rango o nivel del extensor de audibilidad? A ver, eso es un tema que de pronto lo he pensado muchas veces, lo he tratado muchas veces. Nosotros al hacer la adaptación, normalmente no ponemos el nivel de disconfort, porque el nivel de disconfort es algo que ya está estudiado de acuerdo a las pérdidas auditivas. Entonces, el campo dinámico se reduce, pero no porque el nivel de disconfort suba, sino porque el umbral de audición baja. Entonces, por eso se encoge el nivel de disconfort. Sin embargo, nosotros podemos hacer modificaciones en el MPO. Si queremos poner el nivel de disconfort, lo ponemos. Lo que pasa es que la verdad es que muchas veces el paciente responde al hacer un campo dinámico antes de tener su verdadero nivel de disconfort. Por eso no le confío a esto. Pero nosotros sí podemos, en la observación del paciente y en mirar si le molestan los sonidos muy fuertes, mayores de 80, le podemos modificar el MPO. Cualquier cosa que nosotros modifiquemos va a modificar porque estamos haciendo sensograma. Ahora, el rango, ahí el rango de que me estás hablando es frecuencia, no es intensidad. Entonces, no se modifica nada. Con ninguna modificación de MPO vamos a modificar el rango frecuencial. No, ok. Bueno, otra de las preguntas o de las observaciones que hace Alexandra es, no siempre los problemas de audibilidad son con fonema S, también reportan dificultad o distorsión con la ch, F. ¿Hay alguna estrategia de manejo de rango del extensor de audibilidad? Todas las consonantes están en un rango más o menos de la misma frecuencia. Entonces, es lo mismo, o sea, no estamos, simplemente estamos poniendo la S porque es como la más difícil, es como poner la prueba de fuego, pero las otras también, o sea, oír una che es mucho más fácil que oír una S porque es más fuerte, ¿sí? Entonces lo hacemos con la más difícil de todas, como prueba de fuego, pero todas están dentro de la misma frecuencia. Ok, Marcela Mamián pregunta, ¿los pacientes que ya llevan usando audífono mucho tiempo y cambian de tecnología aceptan fácilmente el extensor o en muchos casos es mejor dejarlo inactivo? A ver, algunas veces, si el paciente viene muy feliz con sus audífonos viejos, probablemente no acepte nada nuevo. Pero si el paciente viene muy disgustado, como el caso uno, que venía porque la señora lo mandó, pero él no confiaba y creía que todos los audífonos eran igual de malos y que le iban a sacar plata otra vez y que no le iba a servir, en este caso funcionó el extensor. Yo creo que cada caso es un mundo aparte y hay que analizar uno por uno. Si el paciente estaba muy bien como estaba. Yo he tenido pacientes que tienen los graves bien y han venido toda la vida usando sí y uno dice, Dios mío, nunca en mi vida le hubiera puesto porque necesita adaptación abierta, pero está tan acostumbrado a la resonancia que le parece tan bueno que hay que dejarlo así. Entonces, cada caso es un mundo aparte y hay que analizar uno por uno. Ok, bueno, ya nos dan muchas gracias. Marta Lucía Ojeda pregunta cuál es la dirección de la página de YouTube. Ya la copio ahorita aquí por el chat para que la tengan. Alejandra ya la Ya la copió Alejandra aquí abajito, sí. Alejandra ya la copió. Muchas gracias y muchas gracias. Excelente presentación. Bueno, entonces, muy rico verlas. Gracias a todas por participar. Ojalá que esto sea de mucha utilidad. Gracias por todas las felicitaciones que nos han dado a Angélica y a mí. Es un trabajo que lo hacemos con muchísimo gusto y que nos encanta que sirva. Muchas gracias a todas. Muchas Bueno, gracias a todos por haber gracias, Susana. participado.
Gracias, Angélica, y feliz día. Estén Nos muy vemos bien. por la tarde. Bueno, chao. Bueno, chao.